Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor para una reflexión importante dedicada sobre todo a los jóvenes creyentes. Dice la palabra del Señor en el libro de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ese fue un momento muy especial y trascendental en la historia de Israel cuando hubo ese relevo generacional y ese cambio de líder porque Moisés ya no estaba. Y vemos en esta experiencia unas cosas muy importantes que aprender, tener en cuenta. En el capítulo 3 dice: y mandaron al pueblo, el verso 3, mandaron al pueblo diciendo: Cuando veis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ellos, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella habrá distancia, como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. La experiencia del pueblo de Israel en el cruce del Jordán fue de gran significado para esa generación, por cuanto la generación anterior, excepto Josué y Caleb, murieron en el desierto, pero habían pasado el Mar Rojo, habían tenido su propia experiencia de haber sido redimidos por el poder de Dios físicamente de la esclavitud de Egipto y salir y pasar milagrosamente por el Mar Rojo. Ahora esta nueva generación que había nacido en el desierto necesitaba una experiencia, y esa experiencia que ellos necesitaban para saber quién era Dios, porque sus padres les habían contado, ellos habían oído, pero ellos no habían vivido la experiencia de ver cómo Dios abría el Jordán para que pasaran primero los sacerdotes que iban con el arca delante y luego el pueblo tras ellos. Debían vivir esta experiencia, debían vivirla. Hay algo significativo en el capítulo 4, donde se les mandó a 12 de ellos que sacaran 12 piedras del Jordán. Tomad del pueblo, dice el verso 2, 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Estas piedras eran el testimonio de que ellos habían pasado el Jordán. Las 12 piedras estaban en el fondo del Jordán y tenían que sacarlas de allí como testimonio para la siguiente generación. Fueron puestas, enterradas, no eran piedras pequeñas, eran piedras relativamente grandes, las cuales tenían que enterrar y dejar una parte por fuera para que la generación siguiente preguntaría: ¿qué pasó aquí? Estas piedras, ¿por qué estas piedras aquí? Y ese era el testimonio de que ellos habían pasado el Jordán. Cada persona debe vivir su propia experiencia con Dios. Las experiencias de unos no le sirven a los otros. Y a pesar que esa primera generación de creyentes, hablando de nuestra iglesia en Colombia, vivieron milagros poderosos de protección,
de provisión. Hoy la iglesia tiene una nueva generación que se proyecta, hijos y niños que están creciendo en la iglesia, que deben conocer a Dios y deben vivir su propia experiencia. Quizá Dios haya permitido que esto suceda en el mundo, porque la iglesia debe volver a tener una experiencia, y esa nueva generación debe conocer a Dios, debe vivir su propia experiencia con el Señor, esa propia experiencia de confianza, de ver a Dios obrar, de poder pasar el Jordán a pie, de poder pasarlo y de poder tomar una piedra y levantarla y ponerla más adelante para sus hijos, para que sus hijos la vean. Todos los que hoy tienen conciencia y pueden saber lo que está pasando, deben tener presente esto. Esto que está pasando en el mundo no es una casualidad. Esto para el mundo es solamente una pandemia. Para el mundo es solamente una situación, ya sea científica o ya sea epidemiológica, pero para la iglesia esto es un llamado. Para la iglesia esto significa que debe dedicarse mucho más a Dios, a confiar en Dios, a esperar en Dios. Y esos muchachos, todos esos jóvenes que están hoy creciendo en la iglesia y que están empezando, deben saber que esto es apenas el comienzo. Pueden venir en la nueva generación o a esta misma generación de niños y de jóvenes que están creciendo hoy situaciones más difíciles en adelante, que ellos deben tener una piedra puesta para que sus hijos también vean que hay un Señor que hace milagros, que hay un Dios todopoderoso que libera, que hay un Dios que abre el mar, que abre el Jordán, que pasa a su pueblo, que no, que nos ha escogido con un propósito definido, que Dios no está sometido a las circunstancias. A Dios no lo atajan los mares, ni los ríos, ni las circunstancias. Dios abre camino en medio, en medio de las dificultades. Así que, mis amados jóvenes, ustedes hoy están viviendo esto y es bueno que lo vivan, es bueno que experimenten, es bueno que se arrodillen, es bueno que confíen en Dios y sepan que lo que sus papás les han comentado es verdad. Dios ha hecho grandes cosas, Dios ha hecho milagros, pero nuestros hijos, los muchachos, los jóvenes, necesitan conocer a Dios y saber que este mundo es inseguro, que este mundo no es lo que la gente piensa. Este mundo está a la merced de la ciencia y de la tecnología, que es en lo que la gente confía. Pero hay un pueblo que camina por este mundo, que hay un pueblo que habita aquí en medio de todo esto, es el pueblo de Dios, el pueblo llamado por Dios, el pueblo que Dios escogió. Hay un Dios y es el único Dios que tiene todo el poder y el control de toda la creación, todas las cosas. Así que, mis amados jóvenes, adelante, ustedes son los que tienen que levantar la bandera, pero no la podrán levantar si no han pasado el Jordán. Dios les bendiga. Un saludo cordial para todos y siempre confíen en el Señor y acepten su responsabilidad. Ustedes tomarán la bandera de la nueva generación. Dios les bendiga.